vida ha sido alcanzada por Dios. Mi nombre es Erwin Yara Guzmán, soy misionero de la comunidad de Lazo de Amor Mariano hace aproximadamente unos 3 años. Por gracia de Dios, el Señor me ha llamado hoy a dar este testimonio de vida, el cual marcó mucho mi caminar. Esto lo viví hace aproximadamente unos 13 años, 13, 14 años, y bueno, pues así lo dispuso el Señor, que fuera hoy este día en que lo compartiera con todas las personitas que nos están viendo. Antes de empezar el testimonio, vamos a empezar con una oración, pidiéndole al Señor que sea el que nos ilumine, pidiéndole al Señor que sea el que nos acompañe, pidiéndole al Señor que sea Él quien ponga esas palabras en mi boca para que toque sus corazones que tal vez en este momento estén pasando por alguna situación similar a la que tal vez yo viví. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos regalas de compartir a través de este video. Te pido, mi amado Jesús, que a partir de este momento dispongas totalmente mi corazón y el corazón de cada una de las personas que nos están viendo. Te pido, Señor Jesús, que mis palabras sean tuyas, Señor, y que sirvan para entrar a lo más profundo de los corazones que tanto están necesitando de ti, y que tal vez a través de este testimonio, Señor, sirva para dar un aliento de vida, para dar una esperanza, para dar una oportunidad, Señor, de decirte sí a ti, sí a tu amor. Te pedimos también, Espíritu Santo, que derrames tu gracia sobre nosotros, que vengas con tu luz y nos ilumines, que ilumines nuestra alma, y que seas tú, Espíritu Santo, quien derrames esa gracia que tanto necesitamos y que tal vez estamos esperando por tanto tiempo alguna respuesta, y que a través de este testimonio nos pueda llegar. Regálanos también la humildad, regálanos la docilidad que tanto necesitamos, regálanos el amor para poder llevar este caminar conforme a la voluntad de Cristo. Entregamos este momento a ti también, Santísima Virgen María, que seas tú nuestra fiel compañía durante todo este testimonio. Acompáñanos, mamá. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía hace un momento, mi nombre es Erwin Yara Guzmán. Soy de la ciudad de Neiva, tengo 34 años de edad, y bueno, eso que les vengo a contar fue lo que marcó en gran parte esa conversión en mi vida, esa entrega a mi amado Jesús, esa entrega a mi Señora, la Santísima Virgen María, que tiene que ver muchísimo en todo este llamado que el Señor me ha regalado, en todo este llamado que Él me ha hecho y que me ha traído a esta hermosa comunidad. Hace aproximadamente unos 14 años, 13 años, vivía en la ciudad de Bogotá. Mi vida transcurría dentro de lo normal. Yo trabajaba allá. En algún momento aparecieron unas personas que le dieron un giro total a mi vida. Yo era una persona totalmente sana. El único vicio que yo tenía en ese momento era el de fumar cigarrillo. Pues era como dentro de lo normal, y como toda persona que vivía, porque yo vivía solo en Bogotá, como toda personita
no perdonaba un fin de semana sin fiesta y sin rumba. Y cuando aparecieron estas personitas, un día en una conversación en una tienda con ellos, salió el tema de que si a mí me gustaría pues ganar un poquito más de plata. Pues yo en ese momento tenía aproximadamente como 19 o 20 años, tenía como 20 años, y pues yo dije que sí, pues igual era un momento en donde estábamos compartiendo en una tienda y ya había licor de por medio. Yo les dije que sí. A partir de ese sí, así como nosotros decimos que le damos ese sí al Señor y a la Virgen María, ese sí para mí fue haberle dicho al demonio, coja mi alma, porque en ese momento fue que yo empecé a conocer la verdadera bajeza del mundo. Anduve completamente por toda la bajeza del mundo. Estas personas me dijeron, bueno, pues entonces nos vemos al otro día. Al siguiente día, pues bueno, pues yo me vi con ellos y ellos me decían en qué trabajaban. Resulta que estas personas eran unos delincuentes en este mundo conocido como bandidos, y ese era el modo de trabajar al que ellos me invitaban. Pues en ese momento, la verdad, yo por encajar con ellos, yo en mi cabeza nunca llegué a imaginarme que yo fuera a estar tan de lleno en esto. Cuando yo le dije a ellos que sí, yo en realidad yo no medí las consecuencias de ese sí. Lo cierto fue que ese mismo día uno de ellos me dice, no, pues tenga hermano, el que me dice eso ya era un señor de edad, un señor de Ibagué. Este señor en ese entonces tenía aproximadamente unos 50 años, y cuando él me dice, tome, lo que me pasa es un revólver. Él me pasa a mí un revólver y me dice, bueno hermano, pues así es que nosotros nos ganamos la vida, y así es que nosotros nos hacemos la plata para darnos esta vida que usted ve que nosotros llevamos. Más que motivarme por la plata, en realidad en ese momento era como por encajar en ese ambiente. Yo los veía a ellos como bien, yo los veía a ellos que andaban en sus fiestas, yo los veía a ellos que andaban en sus carros, y me acuerdo mucho porque ese primer día ellos me dijeron, bueno, si quiere vamos y miramos a ver si usted verdaderamente sirve para trabajar con nosotros. Entonces yo le dije, bueno, pues vamos. Ellos ya tenían visto a un señor que salía de la casa con una cadena bastante gruesa, y ellos me dijeron, bueno, pues ahí va a llegar un señor así, con un maletín así. Ellos ya sabían en qué llegaba el señor a la casa, a qué horas llegaba, a qué horas salía. Y fue llegando, lo esperamos al señor, y yo estaba dentro de un taxi. El taxi pues obviamente trabajaba con ellos, el conductor del taxi, y me dijeron que fuera y le quitara la cadena. Pues en ese momento puede que sea por la adrenalina, o puede que sea porque ya le había dado el sí al demonio. Yo me bajé como si nada. Por encima de los nervios estaba la adrenalina de eso que yo nunca había hecho y que era la primera vez que yo lo hacía, y de mostrarle a ellos que yo sí podía. Y yo pues fui sacando el revólver como a 4 metros, y fui diciéndole al señor, le decía al señor que se quedara quieto, que no se hiciera matar. Yo diciendo esas palabras, y yo no tenía experiencia en eso, era la primera vez que lo hacía. De todas formas, detrás de mí iba otro muchacho que él sí ya llevaba tiempito con ellos. Lo cierto fue que me quité esa cadena, y cuando yo le quité la cadena a este señor, cuando yo me devolví, en realidad en ese momento sí tenía unos nervios impresionantes,
que yo no salía a correr, yo no, como si nada, yo me vine caminando desde donde el Señor, y fue tanto así de los nervios, la adrenalina, que yo no fui capaz ni de guardar el revólver ni de guardar la cadena. En una mano iba con la cadena y en la otra iba con el revólver. Pues yo llegué allá al sitio donde estaba el taxi, y el Señor me dijo: uy, no, pelado, usted es muy relajado, usted es el que necesitamos para trabajar en esto. En realidad de esa cadena me acuerdo que nos dieron creo que nos dieron como 6 millones de pesos en ese entonces, dieron como 5 o 6 millones. A mí me dieron, me parece que fue 1.500.000 que me dieron ese día, y yo dije, en ese momento se me vino ese pensamiento en donde dije, bueno, me hice 1.500.000 yo creo que en 1 minuto o unos 40 segundos. Yo dije, hijo de madre, no, yo me quedo aquí trabajando con ellos. Y así fue. De ese 1.500.000, yo creo que me gasté por ahí 1 millón en la borrachera y celebrando. Desafortunadamente yo ya había dado ese sí por tratar de encajar con ellos, y yo quería seguir encajando con ellos. Pues resulta de que por seguir encajando con ellos, esa noche en la borrachera, ellos empezaron a consumir droga. Al momento de que ellos empezaron a consumir droga, pues yo nunca había consumido, nunca, y por encajar con ellos, pues ellos me decían, venga, socio, ¿usted quiere? Yo le dije a ellos, bueno, pues sí, pues venga. Y ese día fue que probé la droga, y ese día fue que la droga me acompañó por bastante tiempo. Pues al otro día me levanté y como con ese remordimiento de saber que yo nunca había hecho eso, pero ya estaba en mí ese deseo de seguir demostrándole a ellos de que yo podía más, y estaba como ese roce conmigo mismo de querer superarme, de querer decir, bueno, si ellos tienen un carro y lo consiguieron con esto, si ellos tienen apartamento, porque había gente que tenía varios apartamentos a raíz de eso que hacían. Entonces yo dije, no, pues yo también lo puedo hacer. Y en un momento ya yo parecía que tuviera años de experiencia en este mundo. Formamos una banda en Bogotá, formamos una de las bandas, yo diría que una de las bandas más peligrosas, pero peligrosas ¿en qué sentido? En que nosotros no éramos ni andábamos con cara de malos, ni andábamos mal vestidos, era todo lo contrario. Andaba gente de edad, yo era el más joven de todos. Teníamos aproximadamente, éramos como unos 4 hombres, como unos 4 o 5 hombres, y cada hombre tenía que andar con una mujer. Ellos me enseñaron eso, me dijeron, bueno, porque pues a mí me llamaban por el apellido, me decían, bueno, Yarita, tienes que conseguir una mujer porque ellas son las que nos facilitan el trabajo a nosotros. Porque las mujeres, porque resulta de que cuando nos paraban los retenes de la policía, siempre tiran a requisar a los hombres y no a las mujeres, y las mujeres eran las que nos cargaban las armas a nosotros los hombres. Cuando ya íbamos a cometer el delito, las mujeres nos pasaban las armas a nosotros y para poder hacer el robo. Entonces éramos muy organizados. A ellos les gustaba andar conmigo porque ya de un momento, como a los 3-4 meses, yo ya les empecé a organizar a ellos cómo se debía hacer cada robo, si nos teníamos que vestir, la verdad, suena feo decirlo, pero si nos teníamos que vestir de policía, nos vestíamos de policías, si nos teníamos que vestir de enfermeros, si nos teníamos que vestir de personal que trabajaban en la electrificadora de allá de Bogotá, de Codensa, en fin, eso nos vestimos como si fuéramos empleados de muchísimas empresas para poder hacer falsos allanamientos, para poder meternos a las casas donde nos decían que había plata. Y así fui creciendo. Nosotros andábamos, lo que yo les decía ahorita, muy bien vestidos y muy pocos sospechaban de nosotros. Y uno cuando se mete en ese mundo, uno quiere más y quiere más, porque
Ahí comprobé que definitivamente, a pesar de que uno consigue, pero la plata se va, esa plata se va muy fácil. Yo me acuerdo que hubieron robos en donde a mí me correspondía 20, 40, 30 millones de pesos. Hubo un mes, me acuerdo tanto, que alcanzamos a hacer como 2 o 3 robos en donde en carro nos correspondía de a más o menos 40 o 50 millones de pesos. Entonces fue bastante lo que yo hice en este mundo, pero así mismo como yo lo hice, así mismo se empezaba a ir. Tuve mi propio carro y no, pues me daba la gran vida. Desafortunadamente, una de las cosas en las que yo más gastaba la plata era en el licor, en las mujeres y en la droga. Empecé a caer bajo, bastante bajo. Empecé a caer muchísimo en consumir toda clase de alucinógenos. Lo único que no llegué a probar y a consumir, y eso porque lo tenían de regla dentro de la misma banda, era que ninguno de nosotros podíamos consumir lo que se llama bazuco, porque decían que esa era la entrada para ser habitante de calle. Eso fue lo único que no logré conseguir. Lo cierto fue que en dado momento, pues yo les dije a ellos, bueno, ¿y por qué no implementamos una modalidad nueva de robo? Porque estaba como pesado, ya habían indicios de que andaban detrás de nosotros en Bogotá. Entonces nos implementamos una nueva modalidad de robo. Eso nunca se había visto, bueno, al menos en el tiempo que yo era en ese mundo, nunca lo había visto. Empezamos a salir en las noches y nos paseamos por donde hubiera restaurantes, donde hubiera discotecas, bares, y como nosotros andábamos con pareja, pero pues no es que fuera ni la novia ni la mujer, no era una compañera por decirlo así, una compañera de hurto para cometer los hurtos. Y en ese entonces pues usted entraba con una pareja y todo era normal. Es más, pues en la entrada de la discoteca o del bar, si requisaban era el hombre y no la mujer. Lo cierto es que empezábamos a robar a todas las personas que habían en este lugar. Nosotros cogíamos más o menos a 40, 50 personas, las tirábamos al piso, las amarrábamos y nos íbamos con bolsos, con billeteras, con carteras, con celulares, arrasábamos con todo. Pues resulta de que esto lo hacíamos más o menos 2 veces a la semana y ya la policía pues empezó a investigar y empezaron a andar detrás de nosotros. Entonces pues ya nosotros vimos el ambiente como muy pesado y decidimos que paráramos en ese entonces con esa modalidad. En algún momento a uno de los que yo andaba se llamaba Carlos Cardoso. Este hombre era muy conocido, bastante conocido en el mundo delincuencial de la ciudad de Bogotá. Él pertenecía a una de las bandas más grandes que hubo hace varios años, que se llamaban los R15. Ellos eran los encargados de robar carros de valores, ellos eran los encargados de robar los bancos. Creo que estaban en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, me parece que también estaban. Bueno, no estoy seguro. Lo cierto es que andaba con 2 personas que pertenecían a esta banda y uno de ellos, otro era paramilitar. Lo cierto fue que este señor Carlos Cardoso le llega un negocio para sicariar a alguien. Yo no me presto para eso. Y a él, él va y comete el sicariato, pero a él también lo matan. A él lo matan también los escoltas del señor. Y bueno, pues ahí empezamos a separarnos. Yo me fui del país, yo me fui a seguir robando, a seguir cometiendo hurtos en Buenos Aires, Argentina. En esta ciudad aprendí nuevas modalidades de robo también, pero
me caigo la primera vez, me cogen en un edificio abriendo una puerta, me coge la policía y estoy un día preso. Me cogen otra vez metiéndome a una casa y me cogen una tercera vez. La segunda vez que me cogen duró como 3 días y la tercera vez que me cogen ya me voy para la cárcel. Me cogen metiéndome a un concesionario y me enviaron para la cárcel de Seiza. Se llama así la cárcel que queda al frente del aeropuerto más grande que tiene Buenos Aires, el aeropuerto de Seiza. Allí llego y bueno, pues a 7 años me dicen que estoy condenado. Pero bueno, pues cuando yo llego allí empiezo aunque yo antes de caer en la cárcel yo ya venía sintiéndome mal, venía sintiéndome incómodo, venía sintiendo que como que estaba haciendo las cosas mal, como ese dolorcito en el corazón. Y ya llevaba como 2 meses cuando en cierto momento ese día yo me levanto con un dolor en el corazón, con un dolor en el pecho, me levanto demasiadamente como desesperado, con esa ansiedad que yo no sabía qué era. Y cuando llegó la noche fue peor, esto que yo sentía era peor. Yo me encerré en la celda, me encerraron ya en la celda para dormir, pero yo no podía dormir y en cierto momento empiezo a recordar todo el mal, pero recordaba todo el mal que yo había hecho, no solo a las personas a las que robé, a las personas que tal vez les quité algo que ellos necesitaban o que consiguieron con mucho trabajo, sino también en la parte afectiva. Yo en realidad también fui, pues aparte que tenía comodidad, tenía plata, tenía carro, pues fui bastante mujeriego también, fue mucho el daño que yo también le hice a las mujeres que estuvieron conmigo en ese entonces. Y yo lo único que pude hacer fue esa noche, con ese dolor que yo tenía, fue arrodillarme en la celda y empezar a pedirle perdón a Dios. Pero era un perdón desgarrador. A mí me dolía mucho el corazón, me dolía mucho el pecho, era un sentido de culpa impresionante. Y aquí pasó algo que muchos dirán que fue algo loco o que yo estaba loco, pero empecé a escuchar una voz y no fue como acostumbramos a decir esa voz en el corazón, no, era una voz ahí en la celda que yo miraba para todos lados y lo buscaba a ver en dónde lo encontraba. Y me decía, ¿tú crees que este ha sido el daño que has causado? Dice, mira realmente el daño que causaste. Y Dios me permite ver a mi mamá arrodillada. Y pues ahí es un dolor tremendo, es un dolor que yo no lo puedo describir, es un sentimiento del cual yo sí estaba arrepentido con todo el mal que había hecho, pues viendo a mi mamá de rodillas, porque Dios me permite verla y me permite escucharla. Yo podía ver a mi mamá en ese instante de rodillas y pidiéndole a Dios por su hijo, por mí. Mi mamá, ella le suplicaba a Dios llorando, ella le decía, Señor, cuida de mi hijo, yo sé que él no anda en buenos pasos, Señor, no permitas que nada malo le pase. Y ella lloraba muchísimo. También pude ver a un hermano del cual él también sufría mucho con esta vida que yo llevaba. Y pues o sea, con mayor fuerza y con más dolor en mi corazón, yo empezaba a pedirle perdón a Dios y yo le decía a Él que me ayudara a salir de ahí, que yo quería cambiar mi vida. Y yo lo único que le decía era que me perdonara, que si yo me pudiera encontrar con personas a las que yo le hice todo este daño, yo me les arrodillaría a pedirles perdón a cada uno de ellos. Pero era un dolor impresionante que ni siquiera, es que yo al recordarlo todavía siento como esa tristeza. Pero el Señor en ese momento pasa algo muy bonito después de todo esto. Y lo bonito es que el Señor me dice,
Ya después de todo este arrepentimiento y este dolor y este llanto viene el consuelo, y en donde me dice el Señor, me dice: no te preocupes, hijo. Pero era esa voz que yo la sentía al lado mío, y yo lo buscaba y no lo encontraba, pero sí escuchaba la voz, y me decía: no te preocupes, hijo, que en este momento te tengo en este lugar, pero muy pronto te tendré en medio de mis verdaderos hijos. Entonces yo quedo como paralizado con eso. Estaba condenado a 7 años. Cuando me pasa ese encuentro con el Señor, yo ya definitivamente esa noche ya me desahogué, duermo, al otro día me levanto ya feliz, con otra cara, contento, con ganas de cambiar. Yo hablaba muchísimo con un uruguayo que también estaba en esta cárcel, y yo de la nada le empecé a hablar de Dios, y justo como a los 2-3 días me cambian de este patio, pero internamente me mueven de un patio para otro dentro de la misma cárcel, y al patio donde yo llego es más pesadito el ambiente. Lo cierto fue que pues bueno, pues a mí ya no me importaba nada, yo ya sabía que Dios estaba conmigo, pero yo todos los días le decía: Señor, sácame de aquí, que yo te prometo, Señor, que voy a cambiar mi vida. Y de la nada viene un guardia de allá de la cárcel y me llama por el nombre, se para en la puerta del patio y me grita. Entonces empezaron todos a decir: colombiano, colombiano, que lo están llamando. Entonces yo me fui caminando, y me dice el guardia, me dice: vaya, traiga sus cosas. Entonces pues a mí me quedó sonando, y yo dije: otra vez me van a cambiar de patio. Yo le dije a él: pero si hace como una semana me cambiaron de patio. Entonces me dice: no, traigo sus cosas, que usted se va. Y yo no me sorprendí, yo lo sentí como algo, como pensé que él estaba tomándome el pelo. Y yo le dije: ¿en serio? Me dice: sí, hermano, que vaya y traiga sus cosas porque usted se va, le llegó la salida. Y pues a mí lo primero que me vino, la verdad, fue Dios, el encuentro que había tenido con él, y yo empiezo a darle gracias, y voy, sí, efectivamente saco mis cosas, y ya cuando ya me montaron, porque pasó como unas 6 horas en una celda hasta que llegue como una patrulla con un carrito de ellos a sacarlo a uno a una comisaría, pero yo no sentía hambre, yo no sentía nada, solo era felicidad. Salgo de allí, pues ahí está el primer milagro que el Señor hace conmigo. Después de eso me llevaron a una comisaría en donde ahí nos miraban los antecedentes a todos los que salimos ese día. Salimos como 6. Íbamos como en una colectiva, como en una van, en donde el que iba manejando me mira por el espejo, por el retrovisor, se queda mirándome y me dice: bueno, ¿y qué piensas hacer ahorita? Entonces yo le dije: cualquier cosa menos volver a robar. Entonces él me decía, ahí fue como como esa primera voz de Dios, en donde me decía él: hermano, ¿usted cree en Dios? Yo le decía: claro que sí, claro que yo creo en Dios. Entonces me decía: no se preocupe, que Él le va a ayudar, Él le va a ayudar a que usted no vuelva a este camino. Entonces así fue, llegar a la comisaría, asustado porque si me salía un antecedente ahí en esa comisaría, me devolvían para la cárcel. Por milagro no me salió nada, y me dan la salida al siguiente día, y yo todo contento, y salgo con unos tenis rotos, viejos, sin plata, ni siquiera sabía dónde estaba, dónde me estaba quedando. No tenía ya nada, pero yo contento. Entonces yo me paro ahí en un paradero del bus. Yo sabía más o menos cómo se llamaba el sitio para donde tenía que llegar, donde supuestamente estaban mis cositas, mi ropa, y yo me paro así, y se me para al lado una señora, y la señora me dice: acaba de salir de la cárcel, ¿cierto? Y pues yo me quedé mirándola de seguro, pues por el aspecto que yo tenía, y pues me adelgacé bastante. Yo le dije: sí, señora. Y me dice la señora: y me imagino que no tiene para el bus, para el transporte. Y yo le dije: la verdad, no, señora, yo no tengo. Entonces dijo la señora: ¿usted cree en Dios? Y pues era la segunda vez que volví y mencionaba eso. Yo le dije: claro, sí, señora, claro que yo creo en Dios. Entonces me dice: camine, que Dios le va a regalar para el pasaje. Entonces pues yo me monté
bastante contento ahí y nos fuimos. Yo llegué allá a un parque que se llamaba, una estación del tren que se llamaba la Plaza Miserere en Buenos Aires, y allá llegué y bueno, pues que no sabía cómo comunicarme con la persona que andaba para que me ayudara. Lo cierto fue que ese día pues apareció al otro día. Yo pasé ese día en esa plazoleta. Al siguiente día llegó un amigo, pasó y me vio y me saludó, me llevó allá al hotel donde pues estábamos viendo. Pues yo no tenía plata para pagar, encontré mi maleta, mi ropa, ya me cambio, me organizo y esa noche yo salgo a caminar. En dado momento yo me encuentro en un teatro. Había un teatro y yo me quedo mirando y yo sentía que como que alababan y brincaban, pero pues yo me metí ahí. Yo estaba como tan necesitado de Dios. Yo traté de buscarlo y ahí viene otra parte de mi historia. No era católico, no era nada católico. Era un pastor jovencito que estaba predicando en portugués y yo feliz ahí metido y había cosas que no entendía nada, pero yo estaba feliz ahí. Pero en cierto momento me vino la nostalgia otra vez. Porque resulta que cuando yo salí de la cárcel, eso es un pedazo que me salté, me llevan al tribunal y la juez, allá son tribunales, la encargada del tribunal me dice que yo no puedo salir del país hasta que no cumpla la condena. Pues a mí me dio mucho dolor porque yo no quería volver a robar. Si me quedaba en Buenos Aires me implicaba volver a cometer esos delitos, volver a cometer eso que yo le había prometido al Señor que no lo volvía a hacer. Entonces averigüé mis antecedentes. Allá hay un edificio grande, un sitio grande que es como el DAE, era como el DAE aquí en Colombia, que es donde usted allá va, averigua sus antecedentes. Efectivamente eso me apareció en mi prontuario y donde decía que yo tenía restricción, que yo no podía salir de ese país hasta que no cumpliera la condena. Y yo le decía, Señor, pero yo no quiero estar más acá. Para mí eso es una tentación de volver a robar. Y pues ese día que yo entré como a ese teatro, me acordé de eso, que yo no podía salir, y yo me puse a llorar. Y en ese llanto viene el pastor jovencito, y sin importar, el Señor se vale de todo, de cualquier instrumento. Y él me dice, después de que él me pregunta, yo le cuento y me dice tranquilo, que si usted ya le mostró su arrepentimiento a Dios, no se preocupe. Me decía él, ¿usted cree en Dios? Ya la tercera persona que me decía, yo decía, sí, claro que yo creo en Dios. Entonces me dice, tranquilo, que entonces si usted cree en Dios, Dios lo va a llevar a su país. Entonces, claro, pues ya me subí el ánimo, me fui esa noche para donde yo me estaba quedando. Al siguiente día el amigo mío me dice, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Yo le digo, yo voy para mi país. Pero yo no tenía pasaporte, no tenía cédula, no tenía ningún documento allá, porque cuando yo caí a la cárcel, la policía quema sus documentos. No sé, lo harán por maldad, bueno, no sé, no los puedo buscar tampoco. Y entonces el man me dice, bueno, ¿y usted en qué se va a devolver? Y yo le dije, pues hermano, yo no había pensado en eso, pero yo de que me voy. Y él me dice, ¿y usted cree en Dios? Entonces yo le dije, claro que sí. Me dice, pues vaya para la aerolínea y mire a ver si le devuelven el pasaje. Yo me fui más contento para la aerolínea. Yo llego a la aerolínea y aquí es donde yo digo que vienen un suceso de milagros en mi vida muy bonitos, que el Señor me estaba diciendo, confía en mí, que mira, pon un poquito de tu parte, pon un poquito de fe, que yo haré el resto. Y yo no lo comprendía en ese instante. Y yo llego a la oficina de la aerolínea y yo le digo a la señorita, le digo, no, mira, lo que pasa es que yo perdí mi tiquete, lo tenía hace 2 meses atrás, casi 3 meses atrás, entonces necesito que me ayudes a ver si yo puedo recuperarlo. Entonces me dice ella, ¿y qué le pasó? Y yo le dije, no, es que yo la verdad estaba en otra ciudad y me robaron. Obviamente pues eran mentiras. Y ella me dijo, bueno, va a mirar a ver en qué le puedo ayudar.
hacía más de 2 meses se había perdido mi tiquete de regreso. Y ella cogió su computador y empezó a escribir. Y cuando me dice, bueno, ¿y para cuándo quiere que le reprograme el vuelo? Pues yo ya me puse contento. Yo le dije, no, pues para lo más pronto posible. Y eso fue un miércoles. Y me dice ella, ahí para el viernes a las 6 de la mañana. Yo le dije, ese es, en ese me voy. Y me dice, pero usted tiene que pagar una multa de $100. Yo le dije a ella, yo le dije, no, pero ¿cómo si yo no tengo nada? Yo no tengo ni un peso, no tengo plata, no tengo nada. Entonces ella me dice, bueno, la única que yo le puedo ayudar es que usted pague la multa cuando llegue a tomar su vuelo. Cuando haga el check-in en el aeropuerto, usted paga la multa. Yo le dije, bueno, sí, no importa. Lo cierto fue que yo me fui con mi tiquete ya, me dieron el tiquete, la copia del tiquete, yo feliz y contento, y me voy para donde mi amigo y le digo, mire, me dieron el tiquete, y me dice, ah, sí, muy bonito. Dice, pero ¿y el pasaporte? Si usted llega sin documentos al aeropuerto, pues no lo dejan pasar. Allí llego, entonces yo me pongo otra vez triste, me da como esa nostalgia, y digo, bueno, sí, él tiene la razón, de nada me sirve el tiquete si no tengo pasaporte. Entonces me dice otra vez, venga hermano, ¿y usted no me ha dicho que creía en Dios? Yo, pues váyase para la embajada a ver si le ayudan. Y yo arranco para la embajada, llegué a la embajada de Colombia allá en Buenos Aires, me atendió una señora de edad en ese entonces, banalísima esa señora. A mí me dio miedo con solo verla, y es lo que yo llevo un mundo de delincuencia impresionante, y me dio miedo ver a esa señora. Entonces yo le dije, no, mira lo que pasa, y yo con esa cara de felicidad, no, mira lo que pasa es que yo venía a ver si usted me ayudaba con la copia del pasaporte, y yo, mira, este es mi tiquete, lo tengo para mañana porque ya era jueves, y yo no le terminé de contar la historia, y me dice ella, no, yo no le puedo ayudar. Y yo volví a insistir, y al último me dio como mal, y yo le dije, bueno, listo, gracias. Y la verdad me dio muy duro, porque pues no pude conseguir la copia del pasaporte. Lo cierto fue que yo me bajé como desconsolado y triste, y cuando llegó un señor ahí al lado mío, yo la verdad estaba llorando, y cuando él me dice, bueno, ¿qué le pasó? Yo le dije, no, tranquilo, nada. Y él me insistió, y yo le decía, no, problemas que no faltan. Cuando él me dijo, venga, y me colocó una caña, venga que sígame, que yo lo quiero ayudar. Entonces yo me dejé llevar, y cuando vi fue que nos entramos otra vez para la embajada, y cuando íbamos subiendo, pues la señora lo saluda a él, le dice, eso fue en la mañana, le dice, buenos días, embajador. Entonces el que me había jalado era el embajador de Colombia allá en Buenos Aires. Yo le conté, y él me ayudó, muy amablemente me ayudó, me dio la copia del pasaporte, me da una copia, y ya es mi felicidad completa. Pero esa noche me encuentro con el amigo mío que Cana me decía que sí creía en Dios. Yo feliz, yo le decía, no, pues ya contento, ya voy para mi país. Y me dice, bueno, ¿y usted no es que tiene restricción? Pues otra vez me bajó el ánimo. Yo esa noche no duermo pensando en que, porque en el tribunal fueron muy claros y me dijeron que si me volvían a coger, o que si me cogían saliendo de ese país, me mandaban derechito otra vez para la cárcel. Yo esa noche no dormí, en realidad. Fue para mí toda la noche en vela, hasta las 4 de la mañana que salí para el aeropuerto, a las 3:30, 4. Y yo salí y llegué al aeropuerto, y pues allá pasó el milagro más grande, aparte del llamado que me hizo Dios. Esa mañana, esa madrugada, yo llego allá, y llego con mi maleta y voy a hacer el check-in, y me dice el amigo mío, hermano, y usted es que tiene que pagar una multa de $100. Yo no tenía plata, en realidad yo no tenía. Y me dice el man, pues hermano, la verdad, tenga, yo le ayudo con $20, usted verá si se pone a pedir aquí en el aeropuerto. Pero no, pues yo dije, bueno, pues usted me trajo hasta acá, señor, pues usted es el que me está ayudando, pero usted es el que pagará esa multa por mí. Pero yo lo dije en son como de recocha, y yo llegué allá donde la niña y le pasé para el tiquete, y le pasé la copia del pasaporte, y ella empezó a mirar en su computadora y se quedó mirándome. Cuando me dice, ¿trae maleta? Y yo, sí, mira, le pasé mi maleta. Cuando me dice, mira, toma los papeles y sigue para migración.
no me cobraron multa de nada. Efectivamente lo que yo había dicho como el son de recocha, el señor se lo tomó muy en serio. Y bueno, pues el señor sí, me seguía demostrando que estaba ahí acompañándome en todo momento, desde que empezó ese proceso, ese llamado tan bonito. Y yo llego a migración y ahí pasa algo impresionante que se quedó grabado en mí, y es que yo hacía la fila para pasar a las cabinas, y pues eran vuelos internacionales, era muchísima la gente. Entonces yo llegaba ahí, cuando ya era mi turno yo me salía de la fila de los nervios, porque ahí era donde me miraban los antecedentes. Volví, hice la fila y pues de los nervios volví y me salí. Pero resulta que cuando yo estaba en ese de meterme a la fila y de salirme, uno de los de migración, un empleado de los de migración, se quedó mirándome y él se paró de su cubículo y fue y me buscó y me dijo: venga, acompáñame. Este funcionario de migración, él me lleva hasta su puesto y empieza él me pide los documentos y pues yo le paso la copia del pasaporte, porque solo tiene una hoja y el tiquete, y él empieza a digitar en su computadora y luego me mira. Y yo, cuando él me miraba y digitaba y me miraba, y yo decía: señor, ¿y en qué momento él me va a decir o me va a llamar un policía? Y yo creo que él sospechaba de mí, pero era algo que en ese momento me llenó de nervios. Yo me puse de todos los colores, y él hizo como ese movimiento como unas 4 o 5 veces de mirar su computadora digital y de mirarme. Yo creo que él volvió a verificar a ver si era que estaba digitando mal, y cuando en un momento otro él cogió la hoja, la copia del pasaporte, la cogió y me la puso así en la mesa y le puso el sello, y el que le pone el sello me dice: feliz viaje. Entonces en ese momento yo dije: señor, definitivamente cuál infiel he sido contigo, cuántas veces he sido infiel contigo, porque desde que tuve ese encuentro contigo en la cárcel, tú me dijiste que me ibas a tener en medio de tus verdaderos hijos, que ibas a estar conmigo, me regalaste ese perdón, ese arrepentimiento, y yo seguía dudando de ti. Y para mí fue un dolor también en ese momento grande, porque yo decía: cuánta fe nos hace falta. Y eso es un mensaje para todos nosotros, de cuánta fe nos hace falta para creer, porque Dios muchas veces ha querido actuar en nosotros. El inconveniente o el gran problema es que nosotros no le hemos permitido a Él que actúe. Porque por falta de fe, por falta de creer en Él, dudamos de su amor, dudamos de su bondad, y de lo más grande que Él me mostró en este testimonio, su misericordia. Yo tomo mi vuelo, regreso a Colombia ya para terminar, y llego acá a Colombia, y yo no quiero estar más en Bogotá, porque pues para mí era otra tentación ya. En ese mundo en realidad yo era, ellos me creían tan bueno para eso que ya me estaban esperando. Yo estuve en Bogotá unos días y la tentación fue enorme. Me vine para Neiva, en Neiva para mantenerme distraído, para buscar otra ocupación. Volví otra vez a vivir con mi mamá, ella me apoyó en ese tiempo. Estuve trabajando en el sector del transporte, pero para mantener mi mente totalmente ocupada, porque la tentación era grande. Me metí a la universidad a estudiar. Ya como en el tercer semestre yo me empiezo a enamorar de mi carrera. Ya al principio yo lo hacía como por ocuparme, por mantenerme ocupado, por mantener mi mente ocupada, porque la tentación era fuertísima de volver a hacer esto, porque yo sabía que en cuestión de 10 minutos podía tener 5, 7, 12 millones de pesos, y estar ahí sometido a ganarme como un mínimo. Era muy duro para mí, fue un choque muy duro, pero la misericordia del Señor era la que me mantenía ya. Y pues el ver a mi mamá sufriendo, que fue lo que yo vi, yo le prometí al Señor que yo nunca más le iba a volver a causar esas lágrimas de dolor a mi mamá, que las lágrimas que yo le iba a hacer derramar a mi mamá serían las de alegría y de felicidad. Y así lo hice. Pero resulta de que
Mi mamá es cristiana, pertenece a una congregación no católica, y pues yo me crié en eso, y yo llegué acá y pues yo venía sediento de Dios, entonces volví a esta iglesia. Aquí viene otra parte también así rapidito de la historia, que yo estaba asistiendo a esta iglesia, pero como en la cuarta vez que yo fui, yo le dije a mi mamá, madre, yo no me siento bien, yo no me siento bien aquí en esta iglesia. Entonces ella me decía, mi mamá me decía, ya no se preocupe, mijo, que eso es el demonio que lo quiere sacar de acá. Como a los 8 días después que volvimos a ese culto, pasó algo que a mí definitivamente me incomodó. Y yo le dije a mi mamá, le dije, madre, esta es la última vez que yo vengo acá, y tú sabes por qué. Lo cierto fue que yo no volví, seguí como en ese vacío, hasta que en la universidad apareció una compañera de estudio, de la cual nos empezamos a hablar, y empezamos a tener ese acercamiento, pues en ese entonces, de amistad, y ella me empezó a hablar de la Iglesia Católica, y yo chocaba bastante con la Virgen María. A mí no me gustaba para nada el tema de la Virgen María, no me gustaba para nada el tema de la Iglesia Católica. Yo había sido criado en una doctrina protestante. Lo cierto fue que pues empezó a haber ese gusto con ella, y en dado momento pues yo le dije, bueno, pues está bien, vamos. Y ella me invitaba a un grupo de oración. Ella me decía, acompáñame, acompáñame, hasta que decidí aceptar. Eso fue como en el 2016 más o menos. Y fui a este grupo de oración, pero de tanto insistirme ella se cansó y dijo que no me volvía a decir nada más. Yo fui solo. Fui a este grupo de oración, y en una sola prédica, en un cuartico pequeñito, un misionero de una prédica que en él vi y escuché lo que no había visto y había escuchado durante toda mi juventud en la otra iglesia. Entonces yo dije, Señor, si aquí es donde tú me quieres, bendito seas. Y solito, y sin la misionera decirme nada, solito pagué mi retiro, solito fui. Cuando yo llegué del retiro, pasó algo raro, porque pues yo, a pesar de que ya iba al retiro, a mí no me tocaba el tema de la Virgen María, yo seguía chocando con eso. Pero después de que yo veo ahorita los videos, y a mí me pasaba lo mismo de este pastor que se convirtió, que ahorita es católico, de Fernando Casanova, yo decía, Señor, si tú me has traído acá, entonces hazme un buen católico. Yo decía, yo tengo que aprender a amar a la Virgen María. Y así empecé primero pues a investigar de ella en la palabra de Dios, y cuando empecé a encontrar la cosa que nunca me han enseñado en la otra iglesia, fue cuando yo empecé a decir, definitivamente este es el lugar donde me quiere el Señor. Y lo más bonito fue que un día estábamos en un grupo de oración en la iglesia de aquí de la ciudad de Neiva, en Campo Núñez, y me acuerdo tanto que ese día yo cerré mis ojos, estaba completamente en intimidad con Dios, y pasa algo muy bonito, y es que eso fue como a los 3 meses después de haber ido al retiro, 2 meses, y me dice la misma voz que había escuchado casi que 7 años atrás o 5 años atrás. La misma voz me dice, ¿te acuerdas que yo te dije que un día te iba a tener en medio de mis verdaderos hijos? Entonces me dice esa voz, me dice, abre los ojos, que estás en medio de ellos, estás en medio de mis verdaderos hijos. Y yo abro los ojos, y estábamos haciendo el 5.º misterio de rodillas en el grupo de oración. Y en medio de mis verdaderos hijos era que estaba en medio de puros misioneros, en medio de una iglesia católica que en este momento la amo y la defiendo. Y para la gloria de Dios empecé ese enamoramiento a la Virgen María. Hoy en día digo que yo soy el enamorado número 1 de ella.
todo lo que era antes esa persona mala, llena de vicios, de lo peor del mundo, la Virgen María lo transformó. Me regaló una docilidad muy bonita. Obviamente venía con esa soberbia de la iglesia protestante, pero cuando un corazón es dócil al amor de Dios y más aún a permitirle a la Virgen María que entre y transforme, ella lo hace. Y como decía el Señor, todo lo hace nuevo. Así mismo es la Virgen María, todo lo hace nuevo, pero en el amor. A pesar de que pasé dificultades durísimas, porque fueron pruebas muy duras, duré casi que 2 años sin trabajo. Por gracia de Dios también logré sacar mi carrera adelante. Hoy en día soy ingeniero industrial. Después de ese mundo tan oscuro del que tenía, la Virgen María le dio esa luz y ese brillo. Me regalaron ese brillo de esta hermosa conversión, y más aún en medio de esta hermosa comunidad de lazos de amor mariano. Y después de esa prueba tan dura de no conseguir ese trabajo, yo me rebuscaba en lo que me saliera, en lo que fuera. Me iba a trabajar en almacenes. Después de yo ganarme toda esa plata en 10-15 minutos, pasé a trabajar en almacenes, a que me pagaran el día. Pero bendito el Señor, que era algo muy bonito y yo lo recibía con amor. Era lo que Dios me regalaba, y yo no comprendía en ese entonces que el Señor lo que estaba haciendo era poco a poco trabajando en mi corazón, trabajando en mi alma. Y después de esto logro ingresar a una muy buena compañía, una muy buena empresa, pero pues desafortunadamente se me está robando mucho el tiempo para el Señor, y con mucho amor y con mucha oración lo puse en manos del Señor, y entendí que ese trabajo tan pedido y tan orado me estaba quitando el tiempo para el Señor. Entonces me aparté de este trabajo, volví otra vez a entrar en esa prueba, pero ya era una prueba de confianza y de fe. Confié en el Señor, puse mi fe en Dios, y estamos en este momento en un gran proyecto con una empresa tratando de independizarnos. Y lo más bonito de toda esta historia es que la misionera que tanto me insistía de que viniera a esa oración, de que asistiera a esta hermosa comunidad, de que fuera a ese retiro, eso que fue hace 4 años, 4 años después, ella es mi esposa. Nos casamos ya vamos a cumplir 2 meses, este 22 de mayo cumplimos 2 meses felizmente casados. Y bueno, pues el mensaje en medio de este testimonio es que la misericordia de Dios es infinita, y Él puede hacer nuevo todo, absolutamente todo, aun cuando nosotros damos por perdido, aun cuando nosotros hemos perdido nuestra fe, nuestra esperanza. El Señor es capaz de hacerlo todo nuevo. No importa el vicio en el que te encuentres, no importa lo bajo que hayas caído, el pecado, la suciedad del mundo. Lo único que tenemos que hacer es decirle: sí, Señor, quiero empezar este caminar, pero de tu mano. Quiero empezar este caminar contigo. Y no hay ayuda más bonita para mantenernos fiel al amor de Cristo que la Virgen María. Por eso quiero terminar este testimonio dándole gracias a ella, haciendo esta pequeña oración, decirle a ella que en este testimonio me ha vuelto a regalar la gracia de poder recordar todo lo que ella ha hecho por mí.
Te damos gracias, Virgen María, por todo lo que haces en nuestras vidas, porque no es solo en la mía, mamá, en la de cada una de las personas que estamos viendo o que están viendo este testimonio, Madre Santísima. Gracias, mamá, por regalarme esta conversión. Gracias, mamá, por ayudarme a atender este llamado. Gracias, Virgencita María, por darme este nuevo corazón, mamá, por haber reconstruido mi vida, por haber reconstruido mi alma, que se encontraba en la suciedad y en la bajeza del mundo. Gracias, Madre mía, porque aun cuando nadie creía en mí, aun cuando nadie creía que yo ya no iba a cambiar, mamá, tú no te cansabas de insistirme, de llamarme. Por eso hoy te pido, Madre Santísima, que toques esos corazones que tanto necesitan del amor de Dios, que tanto necesitan de ti, mamá. Te pido a ti, Santísima Virgen María, que seas tú nuestra fiel compañía, nuestra guía, para llegar a donde nuestro amado, para llegar a donde Jesucristo, aquel que dio la vida por cada uno de nosotros, sin importar cuán mal le hemos pagado, sin importar todo el daño, todo el mal que hemos hecho, aun cuando nosotros hemos perdido la fe. Cristo nunca la ha perdido con nosotros. Siempre, siempre ha creído, sin importar cuánto lo ofendemos, sin importar cuánto lo humillamos con nuestros actos, con todas las veces que caemos en el pecado, cuando nos dejamos llevar por el mundo. Aún así, en medio de la suciedad, Cristo sigue creyendo en nosotros. Abre tu corazón, abre ese corazón y permite que sea Jesús, que sea nuestra amada Madre, mi Señora, la Virgen María, quien haga nuevas todas las cosas en ti, como un día las hizo en mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.